Excelente domingo de 80 millones, un domingo más. Muy buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días, así es. Buenos días, compañeros, compañeras. Muy buenos días. Y Pues bueno, nada, pues, tenemos programón, perdón, Gus. sí, claro, pues es que es un tema que ya teníamos ahí pendiente y es que vamos a hablar el día de hoy sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, que respetarlos pues justamente garantiza nuestra dignidad, nuestra autonomía, nuestra integridad física y no solo eso, sino que contribuye a eliminar prácticas discriminatorias y permite que tomemos decisiones libres, informadas, responsables sobre nuestro cuerpo, las relaciones afectivas y nuestros proyectos de vida. Así es, porque las personas con discapacidad tienen derecho a recibir una educación integral con sexualidad con perspectiva de género, con irrestricto respeto a sus derechos humanos. Y así es, porque todas las personas con y sin discapacidad deberíamos tener la libertad de expresar nuestra identidad sexual y de género con mucha confianza y vivir la orientación sexual sin discriminaciones, ni exclusiones, ni barreras, ni limitaciones que atenten contra la autonomía y la libertad, ¿verdad? Justo en este tema de sexualidad y proyecto de vida, pero en todos, diría yo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, los servicios de salud sexual y reproductiva deben ser de calidad, deben ser accesibles, gratuitos y libres de discriminación o coerción para las personas con discapacidad. Y bueno, pues justamente para hablarnos al respecto vamos a tener a nuestra querida Roxana Pacheco Martínez. Ella es activista por los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y en el 2006 fundó el Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad 2016. Y en 2017 la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad. Así que bueno, vamos a arrancarnos con este primer bloque y seguiremos hablando sobre derechos sexuales y reproductivos. Así es, Gus, estamos ya con nuestra querida Roxana Pacheco Martínez. Muy bienvenida. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí en este foro tan importante y que da difusión a los temas que nos interesan a las personas con discapacidad, a las familias y a toda la sociedad. Sí, pues justamente hablando de sociedad, familias, pues vamos a aterrizar a este tema de educación sexual desde los orígenes, de cómo para ti, ¿desde dónde se aprende esto? ¿Familia, sociedad, escuela? ¿Cómo lo ves? La educación sexual es un derecho humano que está garantizado desde la Constitución política, las leyes y tratados internacionales y las leyes que van bajando, ¿no? La Ley General de Educación, pues las leyes que protegen a los niños, la ley para proteger a los niños, niñas y adolescentes, y en fin, una serie de normativas que obligan al Estado a proveer de educación sexual a las personas en general. Y por supuesto esto contempla a las personas con discapacidad. Sin embargo, pocos esfuerzos se han hecho para dar educación sexual a nuestro colectivo. Y por supuesto debería de incluir a la familia, a los padres, madres, para asegurarse de que todas las personas tengan una educación sexual de calidad, ¿no? Por supuesto, Rox. ¿Y a qué nos referimos para toda la audiencia cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad? ¿Nos puedes dar una explicación al respecto? Bueno, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales que garantizan una vida sin discriminación, libre de violencia, que van a asegurar que una persona tenga, pueda tener un proyecto de vida, pueda tener salud, educación, justicia sexual, ¿no? Todo lo que permita a una persona tener una vida digna en el plano afectivo, erótico, ¿no? Sexual. Y justamente esto que decías de los derechos, que todas las personas, ese es el mundo ideal, ¿no? Que se ejerzan los derechos, pero sabemos que no estamos ahí todavía. Y justamente cuéntanos qué has observado desde tu experiencia, qué son las principales barreras o a qué nos enfrentamos hoy en día. Bueno, para empezar, las barreras culturales, ¿no? Porque de ahí baja todo, ¿no? Si a las personas con discapacidad se les sigue viendo como seres asexuados, angelicales, que no tienen deseos, que no tienen capacidad jurídica o no tienen
la posibilidad de tomar decisiones con respecto al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, pues obviamente eso permea en la política pública, que es prácticamente inexistente. O sea, los pequeños esfuerzos que hay a nivel nacional son muy pocos, muy magros, y pues les hace falta mucho. De hecho, casi no hay especialistas en todo el país en materia de educación sexual integral para personas con discapacidad, ¿no? Y por supuesto es una vulneración a nuestros derechos sexuales y reproductivos que se traduce en violencias, en falta de autonomía, falta de toma de decisiones, y se impacta el proyecto de vida, todo eso, ¿no? Completamente. Y como bien lo dices, pues de por sí la educación sexual integral no está garantizada en general, ¿no? Así Para es. la población en nuestro país. Pues, ¿qué tendríamos que hacer, Rox? O sea, de cuestiones, a lo mejor estrategias o prácticas muy específicas para llevar la educación sexual integral también a las personas con discapacidad. Bueno, esto es muy interesante, esto que comentas de que no está garantizada la educación sexual ni a la población general, ¿no? Pero esto también pasa a nivel mundial. Y fíjate, increíblemente, incluso en los países más desarrollados, no hay una educación sexual integral para las personas con discapacidad de manera efectiva y como se requiere, ¿no? Tú pensarías, por ejemplo, que, no sé, en Estados Unidos o en otros países esto iba a ser muy distinto, pero no lo es. O sea, estamos invisibilizadas a nivel mundial. Globalmente. Pero bueno, pues por supuesto en los países que no destinan presupuestos a este tema, que no nos meten en las políticas públicas, que no nos contemplan, pues mucho peor, ¿no? Que se necesitaría transversalizar la política pública, meter todos los planes y programas, transversalizarlos en salud, educación, justicia sexual, etcétera. Pero sobre todo, meternos en las currículas de los planes de estudio de todos los profesionales, meter la perspectiva de discapacidad. Porque tienes, por ejemplo, profesionales de la salud que no saben sobre sexualidad de las personas con discapacidad, ¿no? Incluidos los médicos en rehabilitación, los fisioterapeutas, o sea, digamos desde el esquema de salud, ¿no? En la educación, los maestros de educación especial y en la educación en general no saben, ¿no? Y tal vez tampoco sabemos nosotros desde nuestras casas a veces, ¿no? Y por supuesto la formación es esencial y el respeto a esa formación, que justamente uno sea íntegro con lo que aprende y con los derechos de las personas. Así que ahora los invito a escuchar el testimonio de Ivonne Márquez, que nos va a abrir un poco de su historia aquí con nosotros. Ella sufrió un accidente en 1996 que afectó su movilidad y transformó su vida por completo. Y bueno, esta mañana nos va a comentar algo de su historia. Hola, mi nombre es Clara Ivonne Márquez González. Cuando era menor de edad, mis padres siempre han trabajado muchísimo, más a raíz de la discapacidad, y a veces me dejaban en la rehabilitación y yo ahí estaba en mi tiempo de rehabilitación. Uno de los terapeutas me dijo: oye, Ivonne, ¿y a ti te gustaría sentir para ir al baño? Qué pregunta, ¿verdad? Claro que me gustaría sentir para ir al baño. Pues yo tengo una terapia, pero esa terapia no está considerada dentro de tu programa. Sería nada más que yo te la diera en el horario que te toca la rehabilitación y pues nadie tendría que saber, porque pues nos metemos en problemas, ya no te podría dar yo la rehabilitación y a mí me despediría, ¿no? Y pues su terapia era masturbarse conmigo, ¿no? Y abusar de mí, ¿no? Me tocaba, me exploraba mis genitales y pues yo sin saber, ¿no? O sea, yo confiando en que él es el profesional y que él tenía pues la cura para que yo pudiera sentir. Soy madre de 3 hijos y he tenido pues ese tipo de violencia cuando me acerco al sector salud, al médico. ¿Y por qué está embarazada? ¿Y va a poder cuidar a su hijo? ¿No? O sea, ese tipo de preguntas que a una persona
que camina, porque yo soy una persona que usa silla de ruedas, pero soy una persona. No se tendría que hacer. Al yo enfrentarme a través de los años este tipo de violencias y del desconocimiento de inclusive de pues los órganos que se deben de encargar de llevar la información, es por eso que me convertí en activista de promover este tipo de los derechos a las personas con discapacidad, de las mujeres, porque como mujeres con discapacidad a veces sufrimos triple violencia, ¿no? La violencia de género, la violencia por ser madres y la violencia por tener una discapacidad. Entonces es muy importante para todas las mujeres que tengan el conocimiento, que no están solas y que tenemos derechos de decidir sobre nuestro cuerpo. Tenemos derechos de tener la información a la mano y de tener una vía de acceso ante las autoridades para poder ejercerlos. También he llevado pues este mensaje de inclusión a varios estados, a varios municipios, en referencia a la violencia que se vive como mujeres y como personas con discapacidad, a la prevención de esta, a fomentar la inclusión. Cuando una persona tiene el conocimiento de tus derechos, de toda la gama de posibilidades a las que tú puedes aspirar en la educación, en el deporte, en el arte, en la cultura, creo que ahí tú tienes ese poder de decisión como ser humano, como persona, de decir esto me gusta, esto está afín a mí y yo puedo. El principal mensaje es hazte visible, exige la información, el que tú tengas la información te da el poder de decidir. Así es, Ivonne, muchísimas gracias por compartir tu historia. Y Roxana, seguimos platicando contigo sobre, lamentablemente, estas historias no son aisladas, no es la única que ha vivido algo así. Cuéntanos, ¿cómo podemos evitar que pasen este tipo de cosas desde las políticas y acciones públicas, además, evidentemente, de a nivel educativo? Bueno, para empezar, si estamos en los planes y programas de educación de todas las escuelas, y te voy a decir por qué de todas las escuelas, más ahora con la educación inclusiva, donde van a convivir personas con y sin discapacidad, tenemos que estar presente en toda la educación para que la gente aprenda cómo se va a relacionar con nosotros. De otra manera, nosotros, las personas con discapacidad, somos víctimas de violencias, de discriminación, imagínate en el sector salud también violencia obstétrica, esterilizaciones forzadas, abortos obligados o embarazos obligados a llevar a término y un largo etcétera, ¿no? Las mujeres privadas de la libertad, ¿no? La gente no sabe cómo tratarnos, ¿no? Y creen que las personas con discapacidad no tenemos derecho ni a reproducirnos, ni a formar familia, ni a pertenecer a la diversidad sexual, ¿no? O sea, estamos vulnerados en todos nuestros derechos. Y si no se educa a la gente y no hay campañas de concientización desde el Estado, la gente no sabe qué hacer con nosotros, no sabe cómo vernos. Y en el inconsciente colectivo, pues está que no sabemos hacer nada, que no podemos, que todo no. Entonces vivimos una discriminación estructural, ¿no? Sistemática. Debemos de estar en todos los planes de estudios, de todas las carreras. Completamente. Y Rox, bueno, pues tú representas o fundas este Instituto Mexicano de la Sexualidad para Personas con Discapacidad. ¿Lo dije bien? Instituto Mexicano de Sexualidad para Personas con Discapacidad. Sí. Entonces lo dije bien. Sí. Cuéntanos un poquito, pues también al respecto, ¿cuál es como el objetivo y la importancia de que exista pues, un instituto de esta magnitud? Sí, mira, pues todo nació, por supuesto, a raíz de que yo tuve mi accidente hace 17 años y que pues tuve afectaciones directas en la sexualidad, no solamente en el movimiento, en la sensibilidad, ¿no? En las piernas. La gente no sabe que las personas que tenemos una lesión en la médula espinal, como soy yo, y bueno, muchas personas que tienen lesiones neurológicas, pues se nos altera, ¿no? Todo el piso pélvico, neurogénico, tenemos incontinencia, una serie de problemáticas, ¿no? Falta de sensibilidad, etcétera. Y como no había especialistas que pudieran atenderme en ese sentido, pues, recorrí cielo, mar y tierra, ¿no? Hace 17 años. Había mucho menos de lo que hay hoy.
Entonces, al estar con mis pares, con mis compañeras que había conocido en Vida Independiente y en otros espacios, pues decían, bueno, si no hay, pues vamos a hacerlo, ¿no? Claro. Y una de las invitadas que van a tener aquí, Elizabeth Araiza, con ella empecé. O sea, empezamos juntas de, pues vamos a empezar a hacer algo, ¿no? Ante la necesidad, ¿no? Sí, porque no Tal había, cual. ¿no? Eli se volvió sexóloga por AMSAC, psicóloga y todo, y entonces tuvimos que meter la perspectiva de discapacidad, porque además es increíble que ni los sexólogos, sexólogues, tengan la perspectiva de discapacidad. Por Y a supuesto, nivel sí. mundial, ¿eh? Hace tantísima falta y hoy en día, respecto a hace 17 años, ¿qué diferencias has visto? ¿Hemos avanzado algo? 2 milímetros. No Tienes nos un digas ejemplo de eso. algo que sí estemos Mira, consiguiendo. desde el sector público, no. Ok. Porque no hay ni accesibilidad en el sector salud, ni accesibilidad en las comunicaciones, ni en la infraestructura, ni en las barreras, ni se han eliminado las barreras culturales, ni se han formado especialistas, digamos, así de manera sistemática, ¿no? Somos pocas las personas que nos hemos enfocado en este tema, ¿no? O sea, puedes contar las personas especialistas, híjole, con los dedos De una mano. de 2 manos, pues. Pero para todo el país, No, para el también 16% de la población, no es suficiente. a nivel mundial, el 16% de la población vive con alguna condición de discapacidad. Entonces, pues es muy poco, Muy poco. en muy realidad. poco. Ni siquiera en las escuelas de educación especial, muy poco. Y son pocos las iniciativas. Bueno, también vendrá nuestra querida Susana, que desde la FES ya tiene ella va a platicar de su trabajo, pero me refiero, son muy pocas las iniciativas desde el gobierno, y más ahora con todos los recortes presupuestales, pues menos, porque avanzas un pasito y retrocedes 10. Mucho que hacer, Rox. Agradecemos mucho tu presencia aquí y pues quédense porque tenemos mucho que seguir platicando. Derechos sexuales y reproductivos sobre las personas con discapacidad. Vamos a un corte. Regresamos. Gracias, Rox. Gracias, Rox. Muchas gracias por la Continuamos invitación. aquí en 80 Saludos. millones. Estamos de regreso en 80 millones con este tema que nos parece fundamental, querido Oscar. Estamos hablando de la sexualidad, es un tabú en general para la población. Entonces, para las personas con alguna diversidad funcional es como si no existiera. Y es justo lo que estamos aquí, señalando que existe. Sí, yo creo que es un tema importantísimo, ya lo decíamos desde un inicio, creo que le traíamos ganas al tema desde hace mucho, porque la importancia de hablar de él, de no esconderlo, es fundamental. Creo que tú le das al clavo al decir es un tema tabú, que se quiere como ocultar, esconder, no hablar de ello, cuando debiera ser todo lo contrario. Mientras más información tengamos y mientras más pequeñas o pequeños seamos y tengamos o contemos con esa información, creo que se van a resolver muchas dudas y le entraremos mejor al tema. Y para entrarle mejor Vamos al a tema, entrarle. exactamente, tenemos a una invitada muy especial. Ella, bueno, es licenciada en psicología por la UNAM, es educadora sexual y tanatóloga, ponente y coordinadora de talleres en congresos nacionales e internacionales sobre sexualidad. Da pláticas a personas adultas con discapacidad y a familiares con hijos con discapacidad también, así como a profesionales de la salud sobre sexualidad. Y ella es Elizabeth Araiza. Bienvenida, Exactamente. Elizabeth. Hola, muchas gracias a todos. Elizabeth, estamos pues bueno, con este tema que decíamos es fundamental, y algo que durante la preparación de este programa decíamos es fundamental desde las infancias, ¿no? Exacto. Y cuando te atraviesa la discapacidad, como padres, estás más preocupado por atender la discapacidad, ¿no? La diversidad y esas necesidades que se requieran. Y la sexualidad es como de, no podemos pensar en ello, pero tenemos que pensar en ello. Así que cuéntanos, por favor, sobre, pues también a ti, de qué manera te tocó y decidiste, pues, dedicar tu vida
Exacto. Bueno, como tú dices, la discapacidad del nacimiento es diferente a la adquirida, ¿no? Las mamás, papás siempre te ven como niños eternos, angelitos. Imagínate si un niño que no tiene discapacidad no le da la información de la sexualidad, mucho menos a alguien con discapacidad. Entonces el hecho de ir etapa por etapa en la adolescencia, que la etapa más difícil para todos, igual para los adolescentes con discapacidad, porque ni siquiera sabes qué está pasando. Todavía ni siquiera acepta tu discapacidad y llega el cambio, la transición del niño a adolescente, pues es un problema muy grande para todos los adolescentes. Desde luego, creo que ya lo decían desde el bloque anterior, no solamente ocurre esto en México, sino en el mundo entero. Nos hemos visto rebasados por esta falta de información, de educación, y preguntaba, y me parece de forma muy adecuada, Saraí, ¿a partir de qué edad es básico hablar con las niñas, con los niños de sexualidad, independientemente si vives o no con una discapacidad? Y tomando en cuenta que también no es lo mismo una discapacidad motriz a una intelectual, y que se viven de formas distintas, tanto en familia como de forma personal o individual. Exacto. La edad así donde se le puede dar la información sería desde los 5 años. Pero aquí hay que ser claro con las mamás y papás, porque cuando le dices hay que hablar de la sexualidad, los papás y mamás no se imaginan, le van a enseñar posiciones y todo, y no todo. ¿Qué es hablarle de sexualidad a un niño? Decirle los nombres tal como son a tus órganos reproductores, pene, vulva. Eso es hablar de sexualidad. Justo, no venía preparada, No. pero me encontré estos libros, Elizabeth, que me parecen fundamentales para la educación de las infancias, ¿no? De cómo se dice, o sea, se llama pene, se llama vulva. Y bueno, estamos viendo la imagen en pantalla, estoy poniendo mis dedotes, voy a hacerlos a un lado. Y justo es eso, es mostrarnos como adultos, que creo que ahí es donde está el principal problema, ¿no? Pues cómo solemos llamar a las partes del cuerpo de, ay, tu florecita, ¿no? Tu pajarito. Ajá, tu salchichita. Tu galletita. Y Hay no, muchos. o sea, ¿cómo vamos a evitar, por ejemplo, que existan estos casos de abuso sexual si no hablamos con claridad, si no mostramos nuestro cuerpo, si somos incapaces de, no sé, te veo a ti, Elizabeth, que vienes guapísima, cuando asumimos que una persona con discapacidad prácticamente es asexuada, ¿no? Así es. Así es, mucha gente, bueno, la mayoría piensa que el hecho de tener discapacidad que es olvidarte de tu cuerpo, olvidarte de tu sexualidad. Y no es así, es hacerte responsable de tu cuerpo, verte bien para ti, para nadie más, para ti. Y es que forma parte de nuestro desarrollo. Evidentemente, no todas las personas lo vivimos igual. Hay quienes desde tal vez los 3 años empiezan a experimentar con sensaciones distintas que les llama la atención, pero todavía no tienen idea de qué está pasando. Pero la sexualidad es tan natural que nacemos con ella, y el erotismo y tal, yo sé, tú dices, a partir de los 5 años sería conveniente comenzar a hablar acerca de todo esto. ¿Para qué? Para informar, para empoderar, como también decía o sugería Saraí, porque vimos en el bloque anterior un testimonio de abuso donde ante el desconocimiento, claro, hay personas que justamente toman ventaja de ello, pero empoderar a las personas diciendo, es tu cuerpo, nadie puede decidir sobre ti o a pesar de tus decisiones. No importa si en apariencia es consensuado, estás hablando de una persona menor de edad o que vive con una discapacidad, a veces hay quienes toman ventaja de todo esto. Así es, a veces
y nosotros mismos con discapacidad sabemos qué es lo adecuado, qué no es lo adecuado. ¿Por qué? Por las mismas necesidades que tenemos, ¿no? A veces el despertar la sexualidad y el hecho de que te toquen y te abracen, sientes bonito, pero ¿hasta qué grado puedes tener límites? De esto ya está sobrepasando, entonces de ahí cuando viene la educación sexual y enseñar a las personas con discapacidad qué es el límite que deben de poner ellos. Justo ese es uno de los temas fundamentales en esta conversación. La discapacidad, tener educación sexual especializada, ¿no? Exacto, ahí es muy importante que es la especializada, ¿no? Es dependiendo de la necesidad que se tenga la persona con discapacidad. Se hace una evaluación a ver qué necesidad tiene, qué tipo de discapacidades. Hay diferentes tipos de discapacidad y no se puede enseñar de la misma manera a uno de discapacidad motriz, a uno de intelectual. ¿A dónde podemos acudir mamás o papás o personas que viven con una discapacidad y queremos más información, queremos pues que nos asesoren y que nos vayan conduciendo al camino correcto para llegar precisamente a esta educación especializada? Esa idea es problema que lamentablemente en México no hay algún lugar que tú digas, aquí y allá no, aquí sí hay. Habemos personas especializadas, pero lamentablemente somos muy pocas, ¿no? Entonces aquí lo que necesitan las papás es buscar grupos de padres y esos grupos de padres te dan información que acá hay una persona especializada que puede ser. Aquí se supone que el DIF, el IFEL, tendrían que tener los protocolos para darle esa atención. Ajá. Sí hay, pero es muy poco. Sí, pero tendría que ser parte incluso de la Secretaría de Educación Pública, porque existen casos en los que las infancias pues empiezan a crecer. Y hace rato también mencionaba Roxana, cómo pues ya los colegios empiezan a ser más integrados y encuentras a un chico con una chica, ¿no? Escarceando y entonces lo primero que hacen es como alarma, ¿no? Llamar a los padres y decir que no se le acerque. ¿Cuándo debería de haber esos protocolos de, bueno, pues tu hijo es adolescente? Claro. Las hormonas llaman, ¿no? Así es, o sea, es lo que le digo a las mamás, no me importa si tipo de discapacidad que tenga, la sexualidad ahí va a estar y la necesidad ahí va a estar. Entonces hay que estar prevenidas, informadas para poder apoyar a sus hijos y guiarlos. Claro. Perdón, Oscar, tengo una pregunta rápida. ¿Qué tanto influyen las redes sociales? Influyen de buena y de mala manera. ¿Por qué de mala manera? Porque si una persona con discapacidad está en busca de experimentar una sexualidad, ¿qué es lo que puede pasar? Se puede encontrar con personas abusadoras y todo eso. Entonces aquí es muy importante que hay que darle esa importancia a los papás que no tengan cuidado en la tecnología, porque puede ser buena o puede ser mala. Y yo creo que, aunado a lo que tú preguntabas, es bien importante una supervisión, es decir, no vas a estar con tus hijos o tus hijas todo el tiempo en este desarrollo, pero tener pues al menos un acompañamiento en las redes sociales, que no son buenas ni malas, es dependiendo del uso que se le vaya a dar. Puede haber muy buena información, pero como tú dices también, hay personas abusadoras que aprovechan precisamente todo esto. Ahora, en general, ¿cómo podemos acercarnos
a una educación, sí, mucho más dirigida, pero sin estos tabúes. ¿Cómo podemos ir venciendo todas estas barreras que hace rato decía Roxana? Hemos avanzado, sí, pero 12 milímetros. ¿Por qué es tan complicado el dar el siguiente paso a una apertura mucho mayor? Porque no hay gente especializada que vaya directo a la discapacidad. Lamentablemente hay muy pocos. No hay a veces los recursos económicos para que te puedas preparar especialmente. Lamentablemente, pero ¿cómo podríamos acercarnos? Igual, buscándote en las redes sociales. Por ello les digo que es bueno. Ahorita las redes sociales todos informan. Allí podemos encontrar gente especializada. Pero hay que tener cuidado que de verdad sea gente ética y sea gente que sí está especializada. Elizabeth, cuéntanos un poquito sobre tu propia experiencia. Al momento de estar preparándote, especializándose, leía Oscar tu perfil, tanatóloga, o sea, tiene todo que ver, porque empezamos a perder, Claro. ¿no? Y tenemos esos duelos, el duelo mismo del amor, ¿no? Que puede a veces ir acompañado de la sexualidad. ¿Cómo ha sido esa evolución? Pues ha sido difícil el hecho de tener más el tipo de discapacidad que tengo, que es parálisis cerebral. ¿Qué es lo que se define a la gente cuando le dicen parálisis cerebral? Que no entienden que tienen discapacidad intelectual. Ha sido un camino muy difícil hasta en el trabajo. Estar allí y decir, aquí estoy. Tengo los conocimientos y la capacidad para dar el acompañamiento. Pero ¿qué hacen los papás? Al principio se me quedan viendo con policía. ¿A poco tú me vas a llorar? Y ya conforme me voy conociendo y voy platicando, ya ven que sí tengo los conocimientos. Pero sí ha sido un camino muy difícil. Sí, seguramente, seguramente. Pues es que no deja de vivirse esta discriminación, esta falta de creer, porque además en los temas de sexualidad creo que muchas veces papás y mamás creen que son dueños de la sexualidad de sus hijos cuando es completamente distinto. Pero tú te enfrentaste seguramente a eso. ¿Cómo fuiste dando esos pasos, como preguntaba Saraí, para llegar incluso a decir, me voy a especializar y voy a compartir ahora también mi experiencia, conocimiento para pues darle a la sociedad todo esto? Gracias a Dios, en el camino me presentaron personas adecuadas que me ayudaron de muchas maneras. Aquí Roxana Pacheco fue una de ellas y otras tantas gentes que me han ayudado de alguna forma a especializarme. Pero ¿cómo fue el hecho de que me volví rebelde en casa? De que tal vez me decían a la mente, hija, cuando yo me pueda, le voy a decir a Dios para que te mueras conmigo. Y yo decía, chica, pero ¿por qué si yo quiero vivir? Y yo me salí del huacal, como dice, y me enfrenté a muchas cosas. No ha sido fácil, pero ha valido la pena. Cada lágrima que ha sacado ha valido la pena. Has vivido y esa es la gran enseñanza que nos quedamos de esta charla y de esa terquedad que debe de invadir el alma también. Muchísimas gracias, Elizabeth. Un placer tenerte aquí, de verdad te agradecemos mucho tu experiencia, tu conocimiento y el que nos hayas compartido parte de tu testimonio, creo que es muy importante y desde luego pues está de más, pero este estudio 80 millones es tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pausita y regresamos.
Y estamos de regreso, Lore, aquí en 80 millones. Este tercer bloque vamos a mediados del programa y seguimos hablando sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Un programa muy necesario, información muy importante. Así que, pues, vámonos, recio. Así es, y les vamos a presentar a una invitada, Susana Bárcena, doctora. Bueno, tiene una trayectoria amplísima. Por contarles un poquito, psicóloga, profesora, investigadora y educadora sexual en la UNAM y, bueno, en la Asociación Mexicana de Salud Sexual. Muy, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante y que tanto me apasiona. No, bienvenida, Susana. Y pues cuéntanos un poquito desde una perspectiva, digamos, institucional, a nivel educativo, ¿no? Como representante de una institución educativa, pues qué es lo importante o qué serían como estas situaciones o factores que tenemos que tomar en cuenta para seguir pues, impartiendo la educación sexual integral. Sí, pues me gustaría comentar que cuando yo empecé a estudiar estos temas hace aproximadamente 13 años, me sorprendió que no hubiera investigación científica al respecto. Y creo que no quiere decir que no se hayan hecho esfuerzos antes, sino que no se han documentado. Y esto es importantísimo porque lo que no se documenta, pues no existe. Entonces, para mí ha sido muy importante empezar a diseñar programas educativos que atiendan a las necesidades de personas con discapacidad. He trabajado principalmente con familias de personas con discapacidad intelectual y también con familias de personas sordas. Okay. Y quisiera hacer este señalamiento porque cuando hablamos de discapacidad pensamos que es un grupo y no, es ampliamente diverso. Entonces, ha sido una tarea interesante y desafiante el poder hacer pues esta investigación y he tenido muchos desafíos. Por supuesto. Desde las instituciones. Duda, por supuesto. Ahora nos cuentas un poquito de esos desafíos. Parece obvio, pero todos deberíamos ser dueños de nuestros cuerpos, ¿no? Lo que hablábamos en el bloque anterior. Desde tus investigaciones, tu perspectiva como doctora, ¿a qué te has enfrentado para encontrar pues, que no estamos necesariamente siendo dueños de nuestra libertad sexual y nuestros cuerpos? Sí, pues principalmente creo que cuando he hecho el planteamiento de hablar de sexualidad en personas con discapacidad, es como si estas dos cosas fueran incompatibles, como si solamente las personas con discapacidad nos interesaran desde un punto de vista de enfermedad o médico, pero no desde la sexualidad y el goce. Entonces, me ha tocado estar con médicos que plantean, pero esos temas, ¿cómo, no? ¿Para qué? Si tienen otros problemas o cosas más importantes en que pensar que en la sexualidad. Y también las familias. Las familias reconocen, ven estas necesidades afectivas y sexuales que tienen sus hijos, pero también sienten mucho temor. Por supuesto. Y a veces las estrategias que desplegan para proteger son la sobreprotección, alejar de todo aquello que tenga que ver de sexualidad y justamente esto provoca el efecto contrario, porque no les permiten conocer su cuerpo. Lo que tú decías de todos tendríamos que sentirnos dueños de nuestro cuerpo y una primera cuestión importantísima es conocer estos cuerpos, saber qué sentimos, cómo sentimos nuestras emociones. Sí, y particularmente nos platicas que has trabajado con poblaciones de personas sordas y ¿qué otra discapacidad nos intelectual mencionas? Y personas con cuestiones de discapacidad intelectual. ¿Cuáles serían como estas especificidades, estas cuestiones específicas que has observado pues en tu trabajo de campo, si le pudiéramos llamar así, que todavía no son atendidas en cuanto a derechos sexuales y reproductivos? Sí, bueno, ambas poblaciones tienen en común que una de las barreras son la comunicación. Y bueno, en el caso de las personas sordas, no tienen una discapacidad cognitiva. El tema son las barreras de comunicación, que si hubiera intérpretes en todos los lugares y en todas partes, esas barreras podrían reducirse. Y también me enfrenté cuando quería hablar, estábamos haciendo estos temas de sexualidad, con que no había señas, que serían como el equivalente a nuestras palabras, para referir conceptos de sexualidad. Okay. Y esto, pues es como no hay un lenguaje para referir esto. Entonces, trabajamos también en hacer un glosario en lengua de señas mexicana para referir algunos conceptos, pero bueno, son tareas que requieren mucho trabajo y la participación y el involucramiento de la comunidad. Y bueno, con las personas con discapacidad intelectual, el reto es distinto,
porque el procesamiento de la información es muy concreto. Creo que ellos son muy lógicos y a veces nosotros damos explicaciones larguísimas y no es lo que se requiere. Y creo que ha sido un reto interesante porque obliga a que uno sea más claro y conciso con la información que transmite. Por supuesto, y creativo, ¿no? A las necesidades de con quien estamos comunicándonos, porque como dices, no todos entendemos de la misma forma. Bueno, se investiga, se documenta la divulgación. Cuéntanos dónde puede conocer las personas más sobre tu trabajo y sobre estas investigaciones, porque pues lo hacemos, pero después, ¿cómo sale afuera, ¿no? Para que entre todos mantengamos esta conciencia. Sí, bueno, pues mi trabajo ha sido mucho en la divulgación científica, en la investigación y artículos que hay que documentar, pero también he hecho algunas columnas de opinión en el portal de Yo También. Ahí pueden conocer parte del trabajo que realizo y también en mi página web. Ahí también hay información al respecto. Mucho que hacer, que tienes ya 13 años de experiencia como profundizándote en estos temas. ¿Qué avances has observado tú en esto más de una década? Pues... Ay, no me digas que 2 milímetros, porque... no, bueno, yo lo que he visto, al menos, es que haya más visibilización de la población. Creo que yo no había visto conductores con discapacidad en programas, no había visto protagonistas en series de televisión. La imagen de la discapacidad que yo tenía cuando era muy pequeña era de gente que sufría, que estaba enferma. Y me gusta que ahora haya personas con discapacidad contando otras historias. O un programa como 80 millones abordando estos temas, ¿no? Me gusta que cambien las narrativas y la representación de la discapacidad. Muy necesario. Susana, muchas gracias. Gus, pues creo que vamos a un testimonio, ¿verdad? Sí, vamos a ver el testimonio justamente de Amanda González. Ella es una mujer que vive con osteogénesis imperfecta y que pues mejor conocido como huesos de cristal, además es usuaria de silla de ruedas. Me llamo Amanda Miriam González Martínez, tengo osteogénesis imperfecta, tipo 1, aproximadamente 35 fracturas en el cuerpo. Sí ha sido un reto, no ha sido fácil desde que me entero que estoy embarazada, en ir y venir a los médicos, a consultas, porque en las consultas no hay espacios para uno con discapacidad. A mí me daba miedo y me indicaron los doctores que podía venir con mi misma condición el bebé. Ya cuando me meten a quirófano, pues yo estaba con el papá de mi hijo. A él le metieron mucho la idea de que ya no me embarazara otra vez. A mí no me lo comentaron en ningún momento, individualmente no. Se lo comentaron únicamente a él y él tomó la decisión de que me operaran para que ya no pudiera tener bebés. Cuando yo despierto de cirugía, yo me sentía quemada por dentro. Cuando le pregunto a la enfermera, dice, es que la operaron para que ya no tenga niños. Pero no, ¿cómo cree? Yo no la autoricé. Dice, no, dice, pero su esposo sí. Dice, porque se le explicó que su niño hasta corría peligro de nacer mal. Entonces dispusieron de algo que yo no autoricé. Yo a estas alturas pues ya no puedo resolver nada, pero sí como mujeres no dejarnos en el sentido de que nos intimiden o que nos hagan sentir menos por nuestra salud reproductiva, sexual, porque estamos como que todavía en ese tabú de que no, ustedes no pueden tener relaciones o no pueden tener hijos o no pueden tener parejas. Entonces, no quedarnos calladas porque a final de cuentas valemos como una persona de pie. Desgraciadamente no tenemos a lo mejor una educación sexual abierta incluso. ¿Por qué? Porque es malo, da pena o únicamente las personas mayores te podían hablar en cierto momento de la sexualidad, ¿no? Ya con mi hijo, yo sí trato de hablar de sexualidad porque al final de cuentas no es malo. Es dar a saber y no cometer los errores que nosotras ya cometimos, ¿no? O que nos hicieron creer que estábamos mal. Yo hubiera sabido cómo defenderme médicamente, a lo mejor hasta, no sé, hubiera denunciado a la doctora o a la persona que tuvo esa situación, ¿no? De que me operaron sin mi consentimiento. Sí es necesario saber cuáles son nuestros derechos,
con discapacidad los que la tenemos. No es fácil ser mamá con discapacidad, no lo es fácil, pero tampoco es imposible. Te queda la satisfacción de que dices, bueno, poco o mucho lo estoy logrando con mi hijo, y a la vez trata uno de ser un poquito un ejemplo hacia los demás, ¿no? No que nos vean con lástima, ni mucho menos. Al contrario, que vean que sí podemos, como cualquier persona, salir adelante. Amanda González, muchas gracias. Efectivamente, no es ni fácil ni imposible la maternidad y la paternidad, pero lo que sí estamos seguros es que debería ser decisión propia y por supuesto que es atroz que pasen este tipo de cosas, de pasar por encima de los derechos, ¿no, Cruz? Pues seguimos aquí hablando con la doctora Susana Bárcena justamente de este tema. Por supuesto. Bueno, y pues nos estabas platicando un poquito pues que cada condición tiene ciertas implicaciones, ¿no? Y bueno, pues eso también habla de que justo pues el umbral o digamos como el espectro de la discapacidad es muy amplio y por eso es muy importante generar ciertas estrategias. ¿Qué estrategias has identificado tú que pudieran implementarse pues a lo mejor en todas las instituciones educativas, ¿no? Que no sean esfuerzos aislados. Sí, pues se requiere sobre todo tener información en formatos accesibles que se puedan diversificar para las diferentes discapacidades, que puedan ser en sistema braille, lengua de señas, lectura fácil. Creo que ese es un requisito indispensable para poder transmitir información a todas las poblaciones. ¿Y qué otras acciones? O sea, ya comentábamos las señas, ¿no? Del cuerpo y de ciertas cosas de la sexualidad. ¿Qué otras acciones nos podrías compartir para garantizar que se lleven a cabo estos derechos y esta libertad personal? Sí, yo soy promotora de la educación sexual integral. Me parece que es una herramienta fundamental para que se garanticen estos derechos y esta debería de empezar en las familias. Y las familias también necesitan pues aprender de temas de sexualidad y quitar estas ideas erróneas sobre la sexualidad en personas con discapacidad. Desafortunadamente no se les ve como seres sexuales que desean, que son deseados, y pues esto limita mucho la información que se da. Muchas veces solamente se les habla de los riesgos, pero no se les habla del disfrute, el placer y todas las cosas que son importantes en la educación. Entonces me parece que es importante el papel de la familia, de las escuelas, que ya decía Roxana, es un derecho a la educación sexual, que los docentes deben prepararse y formarse para poder atender este llamado, y también del sector de salud, porque pues podemos hablar de derechos que existen, pero si no hay el sistema que soporte y que los pueda garantizar, pues es limitado. Justo, y hablando precisamente del sector salud, pues muchas veces no hay como las adecuaciones, ¿no? Es decir, no hay el acceso a lo mejor a medicamentos, anticonceptivos, a cuestiones de prevención y salud sexual, ¿no? ¿Cómo has notado tú que estamos en ese sentido? Pues en el sector salud hay muchísimas barreras físicas, actitudinales, de comunicación. Las personas con discapacidad tendrían que poder entrar, llegar a esos lugares, entender la información y poder hacer partícipes de las decisiones que toman sobre su cuerpo, ¿no? También, pues, sería ideal que los servicios de salud acudieran al encuentro de las personas con discapacidad. Eso también sería algo importante, ¿no? O sea, que se acerquen, que se ¿no? acerquen, que puedan ir a las casas, claro, a donde están las poblaciones. No hay campañas de prevención de cáncer, no hay ninguna campaña dirigida a personas con discapacidad, hecha por personas con discapacidad. Claro, y además de habilitar los espacios y hacer ajustes razonables, pues también esta parte de podernos acercar a las personas que su movilidad no les permite ir, ¿no? Bueno, detección, atención oportuna. ¿Y qué nos puedes decir de la violencia obstétrica? Creo que hay mucha violencia disfrazada de buenas intenciones. La gente asume que es lo mejor que se puede hacer para evitar que las personas con discapacidad engendren otras personas con discapacidad y se les olvida la dignidad.
que es lo más importante que tenemos todas las personas. Entonces, creo que requerimos muchísima información, preparación, tener conocimiento de derechos sexuales y reproductivos, también saber qué hacer, que haya protocolos para poder tener consentimiento de las personas con discapacidad, que entiendan realmente la información y que pues puedan tomar estas decisiones. Insisto, creo que muchas veces el personal médico actúa desde una posición también de poder y de superioridad que pues está violentando por completo los derechos de esta población. Algo que me llama mucho la atención, Susana, es que mencionas pues que también en casa es importante que participemos, que seamos parte de esto. ¿Qué le dirías brevemente pues a toda la gente que nos está viendo que a lo mejor piensan que no les compete? Claro que sí. A mí me emociona mucho cuando doy talleres a personas con discapacidad y hablamos de sexualidad, de lo que es la sexualidad, y no solamente entendido esto como relaciones coitales, sino la sexualidad en todas sus dimensiones, de cómo nos sentimos en nuestro cuerpo, nuestros afectos, nuestro placer, y claro que les interesa, ¿no? Hay una necesidad afectiva de vinculación que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas. Creo que si entendiéramos también la sexualidad desde este concepto más amplio, se quitaría un poco el miedo y podríamos empezar a hablar con más tranquilidad y ligereza de sexualidad. Nos quedamos con Por eso, supuesto. a erradicar los Muchas miedos e gracias. informarnos más, Así es. ¿cierto? Y la dignidad siempre, ante todo, y cuidarnos unos a otros. Muchísimas gracias, doctora Susana Bárcena. Gracias. Vamos a un corte y continuamos aquí en 80 billones. Estamos de regreso aquí en 80 millones y qué gusto que nos continúen acompañando. Hoy hablando además de un tema tan importante como el que estamos tocando hoy, la discapacidad en personas que viven, la sexualidad de personas que viven con alguna discapacidad. Pero creo que es un tema que nos toca a todo mundo, como lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, mi querida Saraí, porque hemos tocado la información, la educación, la desinformación al mismo tiempo, la violencia obstétrica, que fue lo que también vivimos en el bloque anterior. Y el machismo, Sí, por supuesto. el patriarcado. La ausencia de la visión de género, que creo que tendría que estar muy presente, porque además en el testimonio que veíamos y escuchábamos en el bloque anterior, oye, normalmente tú cuentas con tu pareja y es tu cuerpo, decides sobre él, y creo que se le violenta de una manera, además de los médicos, que son los profesionales de la salud, pero que decidan por cuál va a ser la mejor manera en la que tú vas a vivir, y van a hablar sobre tu cuerpo y a decidir sobre él, y tu pareja también, sin que estés enterada, ¿no? Hay muchos puntos muy importantes que se han ido tratando y que seguiremos tratando a lo largo de este programa, que es la humanización. Es importantísimo humanizar, pero también despatologizar, que eso es algo que está, pareciera que intrínseco en las personas que viven con alguna diversidad funcional. Pero de todo esto les vamos a ir platicando poco a poco, porque en este momento nos va a tocar platicar, charlar con Georgina Constantín. Gina es una mujer oaxaqueña graduada en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, que eso también le ofrece otra visión del mundo, porque pues bueno, son otras realidades, son otras maneras de percibir el mundo. Y pues Gina, bienvenida por estar con nosotros, acompañándonos para compartir justo pues esa visión, es una visión global. Cuéntanos un poquito cómo vamos a regresarnos un poquito quizá a esa etapa de formación, de haber estado en Cuba, de haber visto esa otra realidad, que viajar a Cuba es como viajar a otro momento en la vida y en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí con ustedes el día de hoy. Y tienes toda la razón, ¿no? O sea, viajar a Cuba es como vivir un tiempo atrapado en los 50, ¿no? Es como estar en ese momento histórico con una realidad completamente diferente, ¿no? Y bueno, si llegas a Cuba o vives en Cuba con una mentalidad capitalista, no logras entender lo que sucede, ¿no?
Entonces sí. Claro, claro, pero no obstante, creo que en Cuba el desarrollo médico, precisamente en esos conocimientos, es fantástico, ¿no? Y decides tú llegar allí en una primera instancia. ¿Cómo observas la situación, más allá del tema político, que evidentemente marcará una diferencia, pero cómo observas a la sociedad y comparándolo tal vez pues, con nuestro país, que somos muchos Méxicos, porque también dependiendo del estado de la República donde nos encontremos, se cuenta con mayor o menor información, sobre todo en un tema tan importante como es el de la educación sexual para personas que viven con una discapacidad y los derechos a la misma? Bueno, algo que observé allá es que en general la población cubana sí tiene más educación en salud, ¿no? En tema de sexualidad no es muy distinto, ¿sí? La sexualidad me parece que es un tabú en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en América Latina, pues es bastante fuerte el tabú que existe con la sexualidad, ¿no? Sí es verdad que hay un poco de más apertura mental, pero no hay educación sexual. Y son cosas muy diferentes, ¿no? O sea, una cosa es que sea una población un poco más abierta, pero sin la educación sexual no estamos haciendo mucho tampoco, ¿no? Eso es bien importante porque suele pasar que cuando convivimos con personas de otras nacionalidades, por ejemplo, europeos, que dicen es que los latinos son muy bien, ¿no? El ambiente y demás, pero si no hay una educación, entonces se pierde. Y acabamos de pasar el Mundial y se hablaba también sobre el abuso, ¿no?, que sucede y que para las personas con discapacidad es terrible por falta justo de esa educación de derechos, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tu trabajo, tus investigaciones, pues cuáles han sido pues esos resultados favorables o desfavorables. Bueno, yo he trabajado un poco más con población neurodivergente, ¿no? Que la población neurodivergente, pues aproximadamente el 30% de la población es parte de la comunidad LGBT, ¿no? Para empezar, se sabe muy poco de las neurodivergencias, se habla poco. Creo que últimamente se ha empezado a nombrar más, ¿no? Se ha empezado a hablar más de las neurodivergencias. Sin embargo, todavía es algo que queda... Para precisarlo, quien no conozca el término y hacerlo un poco más, digamos, accesible, ¿qué es neurodivergencias? Hay, bueno, las personas neurodivergentes son personas... Bueno, más bien somos personas, que nuestro cerebro funciona de manera distinta a la de la mayoría de las personas, ¿no? Hay distintas neurodivergencias, ahí entra el autismo, el TDAH, síndrome de Tourette, también entran otras neurodivergencias, como por ejemplo la depresión, ¿no? O sea, hay muchas. El trastorno límite de la personalidad también, sí. Pero bueno, nos estabas explicando sobre, bueno, ese estudio, ¿no? Es en torno a la sexualidad, bueno, que también atraviesa esta parte de la identidad sexogenérica. Claro. O sea, parte de la población neurodivergente, pues también es parte de la población LGBT, ¿no? Y como pasa con las demás discapacidades, pues tenemos como distintas discriminaciones, ¿no? Por una parte, por la misma neurodivergencia o por la misma discapacidad, y por el otro lado, por ser parte de una comunidad. De una orientación sexual distinta. De una orientación o de una identidad sexual, ¿no? O sexogenérica diferente, ¿no? Que está fuera de la norma. Creo que afortunadamente hay muchas asociaciones que han tomado en cuenta todos estos temas y la unión hace la fuerza al final. ¿Se han dado ciertos pasos para pues tener mayores avances? Se han dado ciertos pasos y sin embargo no es suficiente. Nos falta mucho todavía, sí.
¿Qué te parece si vamos a conocer el testimonio de Egui Tassi desde Argentina, que justo estamos hablando también de que esta situación pues no es solo una Nacional. característica de México, sino que sucede a nivel internacional? Y seguimos platicando, Gina, sobre pues bueno, estos aspectos en torno a identidad sexogenérica, diversidad funcional y pues bueno, los derechos, prejuicios y retos. Vamos a ver. Mi nombre es Egui Tassi, yo soy docente de educación especial, profesor especialista en educación sexual integral y mi área de estudio es la sexualidad y la educación sexual integral de personas con discapacidad. En principio, porque la sexualidad es en sí misma el primer aspecto de la humanidad. Entonces, pensar en los derechos sexuales es pensar justamente en los derechos humanos en un ámbito tan particular y tan central en la vida de todas las personas. Por eso, el trabajo sobre los derechos sexuales de cualquier tipo de colectivo o de personas es pensar también en las condiciones mismas de la vida y cómo nuestras condiciones, nuestras historias, nuestras vidas y nuestras experiencias nos permiten justamente asegurar y crecer y vivir con mayor autonomía y derechos. Cuando comenzamos a pensar de que todas las personas tienen sexualidad y que la sexualidad es la condición misma de la humanidad, y esto lo proyectamos hacia el colectivo de personas con discapacidad, eso nos permite posicionarnos como iguales y como pares y salir de la condescendencia, salir de la lástima, salir incluso hasta del prejuicio. Poder trabajar socialmente sobre estas ideas, estas nociones, incluso estos valores y prácticas de las cuales somos partes y a veces ni lo sabemos, es un paso necesario para sociedades más justas. Todos los seres humanos buscamos y nos encontramos con el placer de distintos modos. El tema es que allí lo que operan son miradas sociales, ¿no? Prejuicios, estereotipos a partir de estos mitos que están sobre todo tan nutridos en la desinformación, y sobre ello lo que terminan sucediendo son las faltas de oportunidades para ejercer comunicación, para ejercer autonomías, para aprender. Entonces, lo que comenzamos a ver, sobre todo en las personas con discapacidad más adultas, es todo un andamiaje, ¿no?, de faltas de educaciones, de faltas de oportunidades que terminan impactando efectivamente en la autonomía, en el ejercicio propio de la sexualidad. Las púberes comienzan a menstruar, los varones comienzan a tener otras prácticas en búsqueda del placer, y ahí las familias se dan cuenta o se les vienen como a conciencia todos los temores que veníamos como poniendo abajo de la alfombra, ¿no? Y ahí comienza donde toda esta desinformación, donde todos estos mitos, bueno, toman un lugar central en la dinámica familiar por todos estos mismos motivos, ¿no? Y allí es en donde, por lo general, las familias vienen con mayor angustia en esos primeros momentos, tanto en las primeras edades, cuando está la sospecha o la constancia de la discapacidad, y por otro lado, cuando viene la pubertad, porque vienen todas las ideas de qué pasará después, y porque también acá hay algo, como decíamos, bueno, de lo incómodo, que tiene que ver con si ellos crecen, nosotros los padres, las madres, también. ¿Y qué va a pasar después? Muchísimas gracias a Egui por compartirnos su testimonio y bueno, estas preocupaciones y ocupaciones que tenemos en general quienes somos padres, madres. Y bueno, Gina, seguimos platicando contigo sobre este tema. Decía Egui, los hijos crecen, los padres también. Cuando son hijos con alguna discapacidad hay muchos miedos, ¿no? Y en los temas de sexualidad pues se multiplican. Cuéntanos un poquito sobre pues esos, cómo se trabaja en esta forma de arropar, pero también de abrirse, de liberar y con conocimiento disfrutar. Bueno, una de las cosas que se tiene que trabajar constantemente es la autonomía, ¿no?
Los padres tendrán que aceptar también que los hijos en algún momento van a crecer y los padres ya no estarán, ¿no? Y el autoconocimiento también, ¿no? Lleva a poder tener un mayor goce, disfrute y placer en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la población en general como para ir destensando todos estos tabúes que existen acerca de la sexualidad y el goce de la misma? Pareciera que si rebasas tantito el límite, entonces eres una persona mala o mal orientada, y lo que es diferente o cuestionable para ti, entonces ya no es sano, decía Saraí hace rato, se patologiza, pero nadie entonces entendemos cómo está el justo medio de la cosa, y lo que pienso yo es lo adecuado. Lo demás me parece incluso exagerado o fuera de la normatividad social, pero la sexualidad no es ni mala, ni tiene un peso, eso se lo vamos dando poco a poco mientras vamos desarrollándonos. ¿Cómo liberarnos de todos estos lazos? Claro, la sexualidad es parte del ser humano, ¿no? Es parte inherente del ser humano y no tendría por qué catalogarse como mala. Sin embargo, sí hay que reconocer que existen límites y hay que tenerlos claros, ¿no? Lo que hace daño a terceras personas o me hace daño a mí misma o es parte de un delito, no es válido, ¿sí? O sea, es como tener este encuadre. Fuera de eso, si no estoy rebasando ninguno de esos límites, puedo vivir mi sexualidad como se me plazca, ¿no? ¿Y por qué si yo tengo una orientación sexual distinta, hay quien puede señalarme y sentirse en la plena libertad de decir, eso no está bien? Y más aún, porque si vives con una discapacidad, pues has conocido un mundo de penalizaciones y de una vida coartada en muchas de tus libertades. Porque vivimos en una sociedad que es cuadrada, ¿no? Todo tiene que ser como con ciertas, seguir ciertos parámetros. Si te sales de esos parámetros, ya estás mal, ¿no? Estás enferma, estás dañada o estás loca, ¿no? Quizás empezar por darnos cuenta que la diversidad existe y que la diversidad está bien, ¿no? Porque querer encuadrarlo todo, o sea, imagínate que todos fuéramos iguales, es imposible, ¿no? Y sin embargo, las reglas de la sociedad, la norma de la sociedad parece ser esa, ¿no? No te salgas de los límites, no te salgas de este molde, porque si te sales de eso ya te castigamos incluso, ¿no? Son muchas barreras también, ¿no?, las que se tienen que cruzar, y también el entendimiento de qué es discriminación, porque muchas veces lo tenemos ya tan interiorizado, ¿no? Veíamos nuevamente estos partidos y no es un grito homófobo, o sea, es mero divertimento. Y es representación cultural. Pero afecta, ¿no? ¿Cómo detectar, cómo decir en casa, a ver, hijo, hija, hije, estos son los principios básicos de un buen comportamiento, ¿no? También. Creo que el respeto no tendría por qué cuestionarse, ¿no? O sea, es como, pues, aprender a respetar la vida misma, ¿no? O sea, todo en la vida, la diferencia es fundamental, ¿no? Y creo que también enseñar desde bien pequeñitos, pequeñitas, que existe esta diferencia y que no está mal ser diferente, ¿no? Es parte de la vida. Yo creo que es un ejercicio que tendremos que continuar haciendo evidentemente hasta el final de nuestros días, cuestionarnos si es por el mejor camino, entender que lo diferente está muy bien y como decía Egui también, lograr siempre sociedades
más justas, más equitativas, más felices. Gina, te agradecemos mucho tu tiempo aquí en 80 millones y estamos encantados de tenerte. Gracias. Muchísimas Encantada gracias, también. muchísimas gracias, Gina. Y pues bueno, nosotros seguimos aquí en 80 millones. Queremos leerlos a través de las redes sociales. Vamos a una pausa y ahorita los leemos ahí. Y estamos de regreso en este último bloque. Seguimos hablando sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Y ahora nos vamos a ir a un tema que, si bien aún no ha sido reconocido como un derecho sexual de las poblaciones con discapacidad, es un tema muy importante. Y pues tenemos a alguien que viene a platicarnos al respecto. Exactamente, está con nosotros Alexa Castillo Nájera. Nájera es escritora, psicoterapeuta sexual humanista, tallerista especializada en sexualidad y bueno, es una expertaza que justo está aquí con nosotros para hablarnos literal con pelos, señales y todo lo que tiene que ver con este tema que estamos hablando, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, justo platícanos un poquito, Alexa. Nos referimos a la asistencia sexual. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito. La asistencia sexual, ese es un súper tema que me gustaría comenzar a decir qué no es. Porque cuando hablamos de asistencia sexual, inmediatamente el imaginario empieza a completar, ¿no? Entonces vamos a desechar primero qué no es. No es el acceso al cuerpo de otra persona. No es un acompañamiento erótico. Eso es bien importante que se quede muy claro, ¿no? El acompañamiento erótico es otra cosa muy distinta, ¿no? Que es cuando se involucra una persona con otra persona en una experiencia erótico y sexual. Cuando hablamos de asistencia sexual, es una figura que ayuda a las personas con discapacidad a acceder a su propio cuerpo y o al de su pareja, ¿no? Pero no es el derecho al acceso a otro cuerpo. A otros cuerpos se accesa ahora sí que por consenso, no por derecho. Aquí es una figura instrumental, ¿no? Que no te dirige, ¿no? Sino que se pone, digamos, al lado de la persona y le dice, ¿qué necesitas? Por supuesto. Y esto que mencionaba Gus, Alex, en torno a, pues bueno, que no está todavía, ¿no? Como reconocido, como que cruza esta línea de que tú mencionabas, de, bueno, pues, ¿qué no es, no? ¿Cómo ha sido este trabajo de decir, hablemos de que requerimos, que es mi anhelo, es mi derecho? Y cómo a lo mejor, no sé si existe como una deep red, ¿no? En la que, no te paso el número de no sé quién, no sé cuál, porque no se puede, como de voy a buscar una asistencia psicológica, por ejemplo. Mira, es complicado sobre todo por la sociedad y porque la sociedad inmediatamente cataloga o etiqueta algo como no es moral para mis valores y de lo que yo creo que es moral, ¿no? Pero sí es ético, ¿no? Ético, cuando hablamos de ética, es, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Que es domingo, no. Es más bien lo que necesita esta persona, es el bien común, poner en el centro el bienestar de esta persona sin dañar a otras, ¿no? Entonces, a veces confundimos ética con moral, ¿no? Entonces, imagínate que te pica la nariz y que te quieres rascar la nariz, pero que no tienes la movilidad para picarte la nariz, ¿no? Imagínate cuando quieres explorar tu cuerpo. Déjate tú masturbarte o erotizar tus genitales, tocarte, sentirte, ¿no? O imagínate que tienes una movilidad tan reducida, ¿no? Y tu pareja también la tiene, que cómo se besan, cómo se encuentran, cómo se desvisten, cómo usan preservativos si es una relación heterosexual penetrativa, ¿no? O sea, son muchas cosas porque a veces decimos, la asistencia sexual Jesús, ¿no? Y nos asustamos un montón, pero a veces no tiene nada que ver con coito o penetración, simplemente es el derecho al acceso al propio cuerpo.
Por supuesto. Y justamente bajo esta idea y lógica que nos compartes, Alexa, ¿qué personas, bajo qué condiciones una persona, digamos, puede ser usuaria, ¿no?, de la esta asistencia figura. sexual? Porque no es como para todas las personas, ¿no? Evidentemente también hay que dejarlo claro. Eso es qué bueno que lo preguntas. Yo, Alexa, que tengo movilidad reducida, puedo acceder a mi cuerpo y al de a mi pareja o mis amantes, ¿no? Entonces, la figura de asistencia sexual no es para mí. La figura de asistencia sexual es para personas, bueno, pueden decir que dos tipos. En principio, surge para el derecho al acceso al propio cuerpo, ¿no? Personas que tienen una movilidad muy reducida y que no pueden tocarse, erotizarse, reconocerse todo su cuerpo o compartirse física y eróticamente y sexualmente con otra persona, ¿no? Eso es bien importante. Y por otro lado, también se está abriendo el panorama de hacer este apoyo, esta asistencia sexual también a personas con discapacidades intelectuales en materia, porque aquí se hace como un parteaguas, ¿no? En personas con movilidad reducida es de manera instrumental, no es directiva y bajo el consenso absoluto y la dirección de la persona que te está dirigiendo. Es como si yo no me puedo peinar, ¿no?, con mis propias manos y me peinan, la persona que me va a asistir no me va a peinar como ella se le dé la gana o como ella crea que me voy a ver mejor. Yo le digo izquierda, derecha, quiero un peinado en dos, o sea, dos colitas, media colita, es instrumental. Claro. No es educacional, no es terapia, ¿no? Es únicamente instrumental. Por otro lado, para las personas con discapacidades intelectuales, sí hablamos de educación sexual, ¿no? Hablamos que es más directivo y es para repetir y estar acompañando o asistiendo la autoerotización, ¿no? Pero no es para que papás y mamás me digan cómo erotizarme, ¿no? Sino es esta persona que va a estar ahí y va a decir, te tienes que lavar las manos, ahora haz esto. O sea, como repetir una y otra vez los pasos para asegurarnos que la persona se está erotizando con higiene y con un montón de... Dentro de todo lo que hemos estado hablando a lo largo del programa, Alex, estamos como insistiendo mucho en que la educación debe de existir, así como aprendemos a sumar y a multiplicar y de biodiversidad, pues le debe de existir la educación sexual también, ¿no? Y quizás si tuviéramos una mejor educación sexual, pues no estaríamos como al borde de una tercera guerra mundial por señores, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito sobre esa necesidad justo de puntualizarlo, porque a falta de, por eso es que no es legal o por eso es que no está reconocida una asistencia, ¿no? Pues mira, no es, digamos que no hay un marco normativo que avale o que envuelva, un marco normativo mexicano, ¿no?, que envuelva, pero si nos vamos a generalidades, ¿no?, puede entrar perfectamente con los sistemas de apoyo que ya los dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Es un apoyo humano para facilitar mi autonomía en la toma de decisiones y también el reconocimiento de mi cuerpo como ahora sí, como un cuerpo erótico, deseable y deseante. También eso es bien importante decirlo. Oye, Alexa, también algo bien importante es creo que esta figura pues sigue como un protocolo, una formación, no es como a la ligera, no es como que ya terminando 80 millones alguien diga yo ya me voy a convertir en asistente sexual, ¿no? O sea, debe de cumplir como con una formación. Como de qué va, en dónde pueden encontrar esto, porque pues a lo mejor alguien quiere acceder a un asistente sexual, pero ¿cómo le pueden hacer? Mira, hay muchos encuadres distintos en el mundo mundial, ¿no? Digamos que el encuadre en el que yo me baso es el encuadre de Antonio Centero, Tus manos, mis manos, que ahí es únicamente instrumental, ¿no? Y se habla que no necesariamente necesitas una formación para practicarlo, porque hay un directorio internacional donde te puedes dar de alta y ya estás en el directorio, pero sí se recomienda que tengan formación en sensibilización, digo lo básico, lenguaje incluyente y no sexista, cómo me voy a tratar, que tenga un poquito manejar, no nos vamos a volver expertos en cada discapacidad porque no somos, o sea, la persona que va a fungir como asistente sexual no es ni médica, ¿no?, ni va a rehabilitar, ni va a dirigir, ni va a decidir qué es lo mejor, va a estar ahí para apoyar a que la otra persona se explore, como exploramos todas las personas, ¿no? Todas. Pero sí, es verdad que desde hace 3 años, asistenciasexual.org, co-creamos Mon García y yo en conjunto la primera formación en asistencia sexual y llevamos 7 generaciones ya de España, México y todo el mundo, donde damos, digamos, las bases básicas para hablar de todo esto que se ha mencionado en el programa de hoy, sexualidades, no solamente como coitocentrista, sino
identidad, ¿no? La identidad disca, que también es muy, muy potente también, ¿no? Hablar de las afectividades, ¿no? La forma en que nos relacionamos con otras personas, ¿no? El sexo, o sea, hablar de sexualidad es hablar de un montón. Entonces, si no tenemos estos como toquecitos de información, quizás al querer asistir pueda ser contraproducente porque no voy a tener ni los conocimientos ni las herramientas básicas para asistir a esta persona en cualquier cosa que pueda surgir. Alexa, cuéntanos un poquito qué sucede en el caso de la relación con la familia, con los padres, ¿no? Con tus cuidadores, en momentos en los que a lo mejor dices, no, es que no quiero que le vayan a hacer daño, pero ¿cómo puedo yo asistir, ¿no? Sin que esto se vaya a malinterpretar o vaya a generar otro tipo de tensiones? Porque pues a veces también sabemos que las familias con personas con discapacidad se cierran al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se aborda? Y cómo quienes quizá nos están viendo en televisión sienten como ese acompañamiento, ¿no? Mira, en el tema del cruce de la asistencia sexual es para mayores de edad. Sí o sí. O sea, es bien importante Sí, de entrada, ¿no? de Sí, claro, por dejarlo supuesto. ahí bien claro. La cosa con mamás, papás y personas cuidadoras, ¿no? Es que de por sí las personas crecemos con un montón de prejuicios, ¿no? Y si le metes el cruce de la discapacidad, esos prejuicios como que se acentúan, ¿no? En la población mexicana, por ejemplo, tendemos mucho al apapachar, ¿no? Al hacer como, ay, pobrecito, al minimizar, el decir todos estos mitos de, oh, son angelitos, o somos seres asexuados, o no, ¿cómo no van a tener deseo, ¿no? Entonces, las personas con o sin discapacidad, o con o sin diversidad funcional, todas somos seres sexuados y sexuadas desde el nacimiento. Y dependiendo de, ahora sí que las barreras que nos pongan en nuestro contexto, ¿no? Lugar y tiempo y en cómo nos desarrollemos, es la forma en que nos vamos a ir aprendiendo a relacionar, ¿no? Digamos que es esto de la reproductividad, no solamente es biológica, sino también es ideológica. Reproducimos también los miedos que tenemos. Y si yo crecí soy baby boomer, ¿no? Y crecí teniéndole miedo a la sexualidad, pues lo que me voy a reproducir con mi hijo o hija, aunque no tenga discapacidad, es ese miedo. Pero si tiene discapacidades, mis miedos se triplican y los comparto, ¿no? Entonces, al final, yo lo que siempre recomiendo antes, si vamos a hablar de mamás, papás o personas en situación de discapacidad, que vamos a hablar hablando de derechos sexuales, primero es desmitificar, primero es intentar que papás y mamás y familiares contacten con sus propios derechos sexuales, los vivan y los ejerzan para que desde ahí entre en este concepto de, pues es un derecho, y el derecho a placer es un derecho. Y el placer no solamente vinculado al placer sexual, sino al placer de vivir, el placer de estar en el mundo, ¿no? Esa satisfacción de ser una persona, ¿no? Más allá de la discapacidad, porque digamos la discapacidad es una de mis múltiples cruces, pero no define quién soy yo, me acompaña, pero no me define. Oye, Alexi, bueno, sabemos que hace un par de años hubo un intento de legislación de reconocimiento de la asistencia sexual, pues que no ha sido una realidad, se intentó acá en la Ciudad de México, sin embargo no ha ocurrido en ninguna parte de nuestro país, por lo menos. ¿Qué crees que haga falta? ¿Cómo crees que ganemos pronto esa lucha? ¿Crees que...? No lo creo. No, digo, es importante, ¿no? Y... Lo hablaba hace ratito con Rox, justamente estábamos platicando sobre eso, y la conclusión es, si legalizamos esto, entonces el gobierno está diciendo que se va a responsabilizar y que va a tener que quitar o hacer todos esos ajustes razonables para garantizar, ¿no? Por ejemplo, como en Suecia, que la asistencia sexual es un derecho y el gobierno te la paga, ¿no? Entonces, por eso digo, depende del contexto, pero México es como, se asusta un poco. Entonces, creo que tendremos que legalizar un montón de cosas para poder entrar a legalizar o legislar esta figura de asistencia sexual. Ahorita, digamos, estamos en el limbo. Es que aquí entra el tema de las infraestructuras invisibles en las políticas, ¿no? Porque de repente se habla de, bueno, un puente se ve, me puedo ir a tomar una foto. Y entonces quedó bien, ¿no? Claro. Construye una escuela. Sí. Pero hay otras necesidades que
pues no hay manera de que te tomes una foto así de aquí con el asistente, ¿no? Como no tangibles, pero sí se siente, Porque ¿no? Pero aparte son no te cruza- necesarias. no te cruza esta idea, porque como nos han vendido, es lo que decía Susana hace ratito, ¿no? Todas las imágenes que hablan de la discapacidad es desde el ¡ay! ¿No? Entonces ahorita sí hay un cambio, un poquito de paradigma en la mente de la sociedad y ya, ahora sí que no, pues sí tienen relaciones, ¿no? Sí tienen pareja, también son homosexuales, ¿no? O sea, como que se asustan y es como, sí, claro, la diversidad viene de diversitas, que significa variado. Por supuesto. Entonces, claro que se cruza un montón de cosas. No, y algo que pues, sí vale la pena mencionar, pues la educación sexual integral no solamente es para el tema de la práctica, es para el tema de la salud sexual, la prevención de los abusos, el que las personas conozcan sus cuerpos, reconozcan, ¿no? Que son parte de un espacio, de una sociedad. Entonces creo que pues todo eso es complicado. ¿Qué le pudieras decir a la audiencia que a lo mejor ahorita ya le llenamos los 5 bloques con mucha información, pero qué le pudieras decir de manera muy breve para cerrar este programa? ¿Sobre qué? Pues sobre los derechos sexuales, un resumencito que nos hagas de derechos sexuales y reproductivos y también pues si quieres abonar algo de la asistencia sexual. Pues yo diría que la información es poder. Entre más, ¿cómo lo digo? Hay que aprender a desobedecer y a cuestionar todas estas normas de lo que me dicen que es normal y aprender, yo lo que siempre fomento es, hay que aceptar nuestra monstruosidad. ¿Qué es esto de la monstruosidad? Monstrar es señalar con el dedo lo que se sale con la norma. ¿No? Entonces, cuando nos señalan como monstruos o monstruas a las personas con discapacidad, más que querer intentar que no somos, es decir, sí, estoy aquí, vine para vivir. Entonces, infórmense, cuestionen y desobedezcan. Yo diría eso. Volvemos a lo mismo, hay que desobedecer. Muchísimas gracias, Alexa. Eso me encanta. Gracias, Alex. No, es de tus favoritos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo domingo. No, todavía no, cerramos ahorita. Y nos regresamos. despedimos. Gracias, Alexa. Un gusto, amigos. Y ahora sí, es el cierre de este programa al que teníamos muchísimas ganas de abordar y que agradecemos a todo el equipo de 80 millones que pues haya entrado con todo para organizar desde los contenidos, las entrevistas, contactar a la gente, a Lea Vadillo, a Vanessa González por su interpretación en lengua de señas. Gracias. Por supuesto, y pues seguir insistiendo en la educación sexual integral es importante, es un derecho y allá en casa a seguirla promoviendo. Por supuesto, y a seguirnos formando para promover que todos tengamos dignidad en este tema, en nuestros cuerpos, ¿no? Con y sin discapacidad. Por supuesto, porque queremos vivir una vida más plena, más libre, más organizada y la sexualidad forma parte importantísimo de ello y falta mucho todavía por hablar. Pero hasta aquí pudimos llegar. Seguramente lo tocaremos más adelante. Escríbanos, queremos leer. Bueno, nos vemos el próximo domingo de 80 millones. Que se lo pasen muy bien. Hasta el próximo domingo.